Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un gusto de saludarlos. La producción de coca ha traído a nuestro país muchísima violencia. Varios gobiernos han diseñado políticas de erradicación con distintas fórmulas, pero todas ellas han generado violencia, muertos, heridos, enfrentamientos, y el gobierno de Evo Morales, que es el gobierno de los cocaleros del Chapare, no se ha librado de ser autor de la muerte de muchas personas a consecuencia de los cocales. La diferencia con los anteriores gobiernos es que Evo Morales protege a un área de cocaleros, a sus cocaleros, a los del Chapare y a los que también están produciendo coca en áreas que son reservadas, y en cambio ha desatado la violencia en los yungas y en el norte de La Paz. La coca definitivamente ha sido una opción de vida para miles y miles de trabajadores del campo, o mineros relocalizados que encontraron en la coca una opción de vida, que se convirtieron en cocaleros, y que esta producción tradicional pues se ha multiplicado por muchas veces para abastecer un mercado insaciable, que es el mercado de la cocaína. La cantidad de muertos que ha generado la producción de coca en el intento de erradicar las plantaciones por parte de los gobiernos y el esfuerzo de los cocaleros de defender sus catos o sus hectáreas, pues eso se ha traducido en derramamiento de sangre. Desde los 80s, el 87 fue un año particularmente violento, 8 muertos, 500 heridos, además de desaparecidos, esto en el Chapare. En Villa Tunari, otros 8 muertos, 10 heridos, 10 desaparecidos. Las estadísticas son impresionantes. Ha sido tan intenso el enfrentamiento entre el gobierno y los cocaleros, gobiernos de diferentes tonos y cocaleros de distintos sectores, que esta erradicación ha obligado, por ejemplo, el 95 a decretar un estado de sitio que duró 6 meses, estado de sitio en el área cocalera del Chapare, que era el centro del conflicto. Los yungas eventualmente, esporádicamente. El 98 también se produjo otro estado de sitio para tratar de controlar a través de esta medida legal que la violencia ya desatada no fuera creciendo de tono o no se le salga a las manos al gobierno de turno. Pero no hubo un periodo más violento que el que se registró entre los años 2000 y 2001, 2002. Fueron años extremadamente violentos. Ya en este periodo, Evo Morales es el que encabeza claramente, abiertamente, la defensa de la coca ilegal del Chapare. Ya desde entonces todos sabíamos, y después ya con estadística probada, con hechos contundentes, que es una coca que va destinada a la producción de cocaína. Y además, en el Chapare y posteriormente también en algunos sectores de los yungas, la producción de hoja de coca o los productores de hoja de coca pues aumentarán sus ganancias transformando esa hoja de coca en pasta base. Hay un vínculo estrecho, familiar, ¿no? Clanes familiares que se dedican a esto, muy vinculados a los organismos sindicales o con los organismos sindicales que se hacen los locos
en fin, colaboración de la propia policía, etcétera. Un negocio muy rentable que no es una producción socialista, es más bien una producción netamente capitalista. Se rige por la ley de la oferta y la demanda, y como hay una demanda insaciable y un precio siempre en aumento de la producción de hoja de coca, pues no hay pierde, no hay vuelta. Un campesino tiene que ser absolutamente un tonto, absolutamente un tonto, un gil, si no produce hoja de coca, porque todos sus vecinos producen hoja de coca y les va muy bien. No así aquel que produce piña, banana, mandarina, pues uno de los conflictos se produjo el 2001, posiblemente es uno de los primeros conflictos con el saldo de un muerto, Casimiro Huanca, se llamó campesino que no era productor de coca. Es uno de los pocos que había apostado por el desarrollo alternativo y producía frutas y no encontraba mercado para su producción, mientras todos los cocaleros pues les compran en la puerta de su cato su producción, los que producen fruta no tienen dónde acomodarla. Entonces hicieron un bloqueo en diciembre del 2001 con fruta. Vino la Fuerza de Tarea Conjunta y acabó con el bloqueo y con la vida de Casimiro Huanca. Fue el principio, aunque podríamos decir, no es el principio de las matanzas que se registraron a los cocaleros, pero de este periodo tan virulento, tan sangriento que se registró en los años, reitero, 2001 y 2002. Luego vinieron políticas de erradicación, eh, que no sea forzoso, que sea a cambio de $2.000. Después, recuerdo, Carlos Berzaín llegó al Chapare con unas vacas y unos maletines de dinero para comprometer a ver a la erradicación de determinadas hectáreas. Después se bajó el monto en 2002 a $930 por hectárea erradicada. Bueno, nada resultó porque la ley de la oferta y la demanda es la que prima. La gente recibía la plata de la erradicación, erradicaba los cocales viejos y producía cocales nuevos. Bueno, lo concreto es que el 2001 se proponen hacer una erradicación desde la política de coca cero, pasando por desarrollo alternativo, que nunca funcionó, hasta erradicación forzada. Y la erradicación forzada viene acompañada de un ejército, ¿no?, que tiene que garantizar a los erradicadores, que son conscriptos, jóvenes campesinos, que están en su servicio militar y que los llevan a erradicar los cocales. Bueno, lo concreto es que se registraron tanta cantidad de muertos en ese periodo, que pasaba que la gente resistía, llegaban los erradicadores y la gente resistía. Esa resistencia ya no solo en el Cato, sino que allí donde hacían campamentos, los erradicadores, los cocaleros rodeaban los campamentos, eh, después hacían vigilias y bloqueos, en fin, la nómina de los caídos es muy grande. En enero veremos la lista del 2001, algunos nombres de personas caídas: Rosalía Mérida de Mejía, Claudio Llave Pina, Alberto Coca, Agustín Gutiérrez, Benedicto Martínez, son muertos del 1999. El 2001, la lista va en aumento. El 2002 hay conflictos en Sacaba, en Villa Tunar, en Chinaota. Fidelio Montaño
y Fortunato Marcani mueren con disparos de bala, uno en la cabeza, otro en el tórax. Marcani tenía solo 19 años, esto es en enero del 2002, pero la violencia del 2002 no para, entre otras cosas porque había un proceso para que Evo Morales sea desaforado del Parlamento y las movilizaciones tenían que ver con la defensa de la producción de coca, pero también con la defensa de su máximo dirigente, Evo Morales. Eh, para fines del 2002, la Asamblea de Derechos Humanos, dirigida por Amparo Carvajal, elevó un informe y señaló que desde 1987 al 2002 se habían producido 57 muertes de cocaleros, 57 muertes de cocaleros. Amparo Carvajal, hoy acusada de estar protegiendo organizaciones criminales, pues era la que defendía a los cocaleros de Evo Morales y a Evo Morales. Entonces acusada también de proteger a organizaciones criminales, porque los gobiernos de turno acusaban a Evo Morales y acusaban a los cocaleros de estar vinculados al narcotráfico y de ser organizaciones criminales también. Qué injusticia y qué ironía. La misma mujer que se jugó por los cocaleros del Chapare, pues es hoy acusada por Carlos Romero, que está jugando el rol de Carlos Berzaín, de estar protegiendo a organizaciones criminales. Amparo Carvajal no abrió la boca sobre el tema de los cocaleros de los Yungas, pero defendió a los del Timnis en contra de los cocaleros del Polígono 7. Bueno, en todo caso, del 87 al 2002, 57 cocaleros asesinados. Ahora, no murieron solo cocaleros en este conflicto. Ya en los 90, la dirigencia de los cocaleros, con Evo Morales a la cabeza, planteó la organización de comités de autodefensa. Inicialmente la autodefensa era para defender a los cocaleros que hacían el bloqueo. Los bloqueos más violentos, pues los de noviembre del 2001, que terminaron en el 2002 también, bloqueos muy prolongados en la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que afectaron dramáticamente la economía del país y particularmente la expoferia de Santa Cruz. Bueno, esos bloqueos tenían su comité de defensa, grupos, ¿no?, que con piedras, con palos, para protegerse de los policías que venían a intentar desbloquear. Ya el 98 se plantea en la cúpula de los cocaleros la venganza como política, hacer que miembros de las fuerzas represivas, policías y militares, sufran lo que ellos sufran la muerte de sus efectivos como ellos sufren la muerte de sus compañeros cocaleros. El 2000 se produce el hecho más dramático, con la desaparición de 5 policías y la esposa de uno de ellos, el caso de los esposos Andrade, que fueron encontrados, David Andrade y Gabriela Alfaro, enterrados en Chinaota. El cuerpo de otro de los policías fue hallado a la orilla de un río. Los cuerpos de Julio Veramendi y Juan Lazarte fueron encontrados en los Yungas, y el cuerpo de Silverio Arroyo nunca fue encontrado. Está en la nómina de los desaparecidos. Cuando encuentran el cuerpo de los esposos Andrade, se ve que no solo los mataron, sino que antes de matarlos, los torturaron. Los torturaron de la forma más salvaje, imaginable. Eso ocurrió el año 2000. Este fue el motivo, entre otras cosas, del intento de
sacarlo del Parlamento a Evo Morales, que era diputado. Ya desde el 98, los cocaleros con estos comités de autodefensa utilizaban o sembraban cazabobos en las zonas de erradicación y volaban los conscriptos, hermanos campesinos, heridos, eh, conscriptos y policías y los grupos de el grupo de tareas conjuntas, bueno, en cantidades, ¿no? Decenas y decenas y decenas, incluyendo una niñita que iba al colegio de 9 años, Mirta Céspedes Escobar, que también le estalló un cazabobos, la dejó con heridas muy graves. Después de los hermanos Andrade, el 2001, aparecen francotiradores por parte de los cocaleros. Hubo dos muertos, dos soldados muertos y otro herido. Los soldados heridos se registró el hecho en septiembre del 2001 y en noviembre eh, francotiradores van a herir a dos conscriptos que iban en un camión que estaba transportando, un camión militar que estaba transportando a los erradicadores, y desde un lugar estratégico disparan sobre el camión, ¿no? Hieren a dos miembros de los miembros del ejército, estos conscriptos erradicadores. El 2002, 4 oficiales muertos y torturados. Esto ocurrió en enero del 2002 en Sacaba. Encuentran los cuerpos con las manos atadas y con las cabezas destrozadas a piedra, ¿no? A pedradas, los mataron a pedradas. En fin, esta fue la escuela que dejó Evo Morales. Eh, Podríamos decir que la conclusión es muy concreta. Uno, defender los cocales a sangre, como cueste. No importa si el cocal es legal o es ilegal. Eso no importa, lo importante es defender el cocal. Eso quedó en la cabeza del país, de todo el mundo. Se hablaba de que había pobreza y hay regiones donde eh, la gente se dedicó a plantar cocales precisamente por la pobreza, el norte de La Paz, en Apolo, en los Yungas, en fin. Eh, Hay que defender la coca es sagrada, la coca nos saca de la pobreza, en fin, hay que defender la coca, hay que defender sin importar si es legal o no es ilegal. Y segundo, el uso de la violencia y de la tortura es una venganza de las víctimas, es decir, de los cocaleros, frente al abuso de poder de los gobiernos de turno que utilizan policías y utilizan ejército para reprimir a los cocaleros. Entonces, se legitimó este uso despiadado de la violencia, porque no solo es responder piedra contra piedra, disparo contra disparo, pero este estilo de secuestrar a los policías, torturarlos y luego matarlos, ¿no? Eh, Muy temprano encontré una declaración de Evo Morales del 95 a propósito de una refriega y un enfrentamiento que dejó un saldo de muertos en Carrasco. La agencia ANF registra el hecho y la declaración de Evo Morales, que dice: no hay terquedad en los cocaleros, sino que cualquier familia, frente a la agresión y provocación del gobierno, está en la obligación de resistir para evitar los abusos exagerados. Es que esos abusos exagerados se produjeron en Apolo el 2013. Ya estamos en el gobierno de Evo Morales y los hechos son exactamente igual que antes, solo que el represor hoy es Evo Morales. Pero el escenario cambió. La represión no se dirige al Chapare, sino que se dirige a los Yungas. El Chapare
fue legalizado en febrero del 17 y esto provocó la protesta de los yungas, que es la zona tradicional y la única hasta entonces autorizada para producir coca legal, porque se produce en esa zona de La Paz la coca ancestral del país. Eh, Apolo está más al norte, no está en los yungas, y realmente la cantidad de hectáreas de coca producidas en Apolo no justificaba, es tan poca, es tan insignificante en el contexto que no justificaba el operativo que lanzó Carlos Romero contra los cocaleros de Apolo. Y ahora el mismo operativo con la misma lógica en la Junta de los Yungas. ¿Qué ha cambiado el escenario? Ya no es el Chapare, los del Chapare pueden aumentar su producción y vamos a ajustar las tuercas y vamos a utilizar la erradicación ya no como el objetivo en sí, sino como el instrumento para castigar a aquellos cocaleros que no están sometidos al MAS y a Evo Morales. Esa es la esencia de la erradicación forzada. Porque el gobierno dijo que no iba a haber erradicación forzada, porque la erradicación forzada conlleva violencia, que nunca más iban a haber muertos cocaleros. Pues no es así. Este gobierno ha dejado, ha ensangrentado a sus propios hermanos cocaleros, pero ya no lo ha hecho para erradicar en sí, porque haya una embajada norteamericana presionando o las Naciones Unidas presionando. No, simplemente utiliza la erradicación y la violencia para someter a los rebeldes. Las últimas cifras que ha dado la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas es un informe fresquito del 22 de agosto pasado, dice que la producción de coca va en aumento. El 2015 habían 20.000 hectáreas, el 2006 23.000, el 2016 24.500. Es decir, antes de la legalización de la coca del Chapare, ya la producción se había desbocado, ¿no? Evo Morales aumenta a través de una ley de febrero del 17 de 12.000 hectáreas permitidas a 20.000 hectáreas, eh, casi el doble, ¿no? Habilita el doble para legalizar la producción del Chapare que estaba, se pensaba en 7.200 hectáreas, pero ahora el 17, ¿no? Está ya en 8.400 y este año pues la cantidad de coca que se está plantando es prácticamente ilimitada. El crecimiento en el Chapare es mucho más acelerado que en los yungas. Del 16 al 17 en los yungas aumentaron en 200 hectáreas la producción de hojas de coca. Y en Suryungas, donde queda la Asunta, efectivamente, de esas 200 hectáreas, 158 están en la Asunta. Es evidente que es un sector de mayor producción de coca de todos los yungas, pero el crecimiento es en todos los yungas. Y en las áreas protegidas, ¿para qué le cuento? Este informe oficial dice que de 22 áreas protegidas, en 6 se está produciendo coca, uno de ellos en la parte sur del Tibnis, en el polígono 7, donde los cocaleros se entraron y Evo Morales legalizó esa ocupación a un territorio que es área protegida, que es un parque nacional que nos pertenece a todos y que Evo Morales lo ha privatizado, entregando esa tierra, que son algunos millones de hectáreas, a los cocaleros. Bueno, la Fundación Solón estima que en el polígono 7 hay 1.233 hectáreas y que el crecimiento más acelerado se encuentra en el norte del polígono, el que está pegado a el parque, al que todavía se respeta como área protegida, de El Timnis. Y que es evidente que la carretera que Evo Morales está tan empeñado en construir, para lo único que servirá será para que los cocaleros del polígono 7 ocupen
¿no? El Timnis, quemen, chaqueen, deforesten para plantar hojas de coca. Imparable, imparable. Pero Evo Morales no reprime en el polígono 7. Evo Morales no reprime donde tiene que reprimir en las áreas protegidas, en las 6 áreas protegidas, no reprime, aunque dijo que no iba a permitir, pues sí las permite. Reprime en Apolo y reprime en la Asunta, allí donde la dirigencia sindical tiene la rebeldía de no someterse a los organismos del MAS, a las federaciones controladas por el partido de gobierno. En Apolo, Carlos Romero dijo que iba a erradicar. Se hizo un diálogo previo, por supuesto no hubo acuerdo, porque no se iban a rendir voluntariamente, y los cocaleros de Apolo advirtieron, no vengan porque nos vamos a defender, no vengan porque estamos armados y nos vamos a defender. Y Carlos Romero aprovechó la situación, la advertencia, y mandó policías militares y hasta médicos previendo los enfrentamientos, pero a los que iban no les dijeron que estaban yendo a la boca del lobo, y entonces llegaron y 4 personas murieron. Un suboficial de la naval, Willy Yugra, el médico Michel Joel Olivares, el policía Reinaldo Quispechura, el subteniente de ejército Oscar Gironda Porres. La información que se generó posteriormente a recojo de los cuerpos es que todos ellos habían sido torturados, es decir, secuestrados, torturados y asesinados, tal cual hicieron los de las 5 federaciones del Chapare. La misma escuela. Defiendan los cocales a muerte, y a muerte es a muerte, ¿no? Hay que defender los cocales, hay que armarse, hay que crear comité de autodefensa, y cuando vengan estos canallas a erradicar, pues defiéndanse como puedan, y está la metodología de secuestrar, torturar y asesinar. Lo hicieron con los esposos Andrade, lo hicieron con, ya les he detallado los hechos que se produjeron. Bueno, después de recoger los cuerpos de estas víctimas, que son víctimas en manos de los cocaleros, pero empujadas, ¿no? Ofrendadas por el gobierno, viene la represión, porque no dejaron ni una plantita de coca en Apolo, como sanción a la rebeldía, no porque quisieran erradicar o necesitaran erradicar, reitero, y luego la detención masiva de todos los dirigentes rebeldes, por orden alfabético, hubieran o no hubieran participado en el asesinato de estas 4 personas. Y la cárcel como tortura porque no hay defensa, nada. ¿Quién los defiende? Amparito Carvajal, que es la que va a Apolo, levanta los... Y junto con la Defensoría del Pueblo, jugó Rolando Villena un rol muy importante en la reconstrucción de los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no hay Defensoría del Pueblo. En la Asunta es lo mismo. En la Asunta, los dirigentes de la Asunta, con Franklin Gutiérrez a la cabeza, le advirtieron al gobierno, no vengan a erradicar. Aparecieron los erradicadores y lo mismo que en años anteriores en el Chapare, hubo vigilia, intento de rodear a los erradicadores, ahora mismo están en vigilia. Los de la Fuerza de Tarea Conjunta dispararon plomo, no dispararon confites ni canicas, plomo. Los cocaleros los han denunciado, no sirvió de nada, hasta que se produce la muerte del teniente Daylor Sandoval Ortiz. Tiene que morir alguien porque parece que está en el guión, está en el papel. Entra la Fuerza de Tarea Conjunta a erradicar, y ¿qué se espera? Se espera que los
cocaleros resistan, porque no se van a rendir, porque el gobierno está usando la erradicación forzosa, apoyada por 500 efectivos, ¿no? Entonces, no negocian porque no quieren negociar, lo que quieren es aplastar a esta fracción rebelde en los Yungas, encabezada por Franklin Gutiérrez. Lo que quieren es detener a Franklin Gutiérrez y ahora está buscado y acusado de promover la violencia, cuando la violencia fue promovida por la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, al igual que ocurrió el 85, el 87 para adelante, el 2000, el 2001, el 2002, todos los actos de violencia son exactamente iguales, parecen situaciones, reportes de prensa calcados, donde solo cambia el nombre en la nómina de fallecidos, de heridos y de desaparecidos. Entonces, no hay duda, no hay duda que la violencia en los Yungas va a continuar, porque los Yungas se ha puesto de pie y ha dicho, los Yungas dijo no queremos la reelección de Evo Morales y eso es pecado mortal. Y entonces ahí va la Fuerza de Tarea Conjunta a reprimir, a bala, a realizar la erradicación forzada que Evo Morales había prometido, había jurado que nunca más iba a realizar, porque la erradicación forzada conlleva muertos inevitablemente. En este caso, no cae un cocalero muerto, cae un teniente muerto, pero bueno, ahora el gobierno ha dicho que a la buena o a la mala va a erradicar todo lo que quiera erradicar en la Junta y va a meter presos a todos los dirigentes. Y hay uno que está preso, un muchacho de 24 años, Osvaldo Baptista, y como él hay 18 buscados encabezados por el dirigente cocalero de los Yungas, Gutiérrez. Pero el gobierno aprovecha, ¿no? Aprovecha para meter a todos en la bolsa de los acusados, a Amparito Carvajal, a periodistas, a cualquiera que el gobierno pueda aprovechar para vincularlos a estos hechos, no solo lamentables, pero hechos que son imperdonables, pero que son provocados como ahora, antes, por el propio gobierno. Bueno, yo llego hasta aquí. Muchas gracias por escucharme con otro reporte. Estaré mañana a las 10. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.